Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube. Saludos, bendiciones y bienvenidos sean todos a su casa digital de Biblia, de libros de teología y por supuesto del infaltable café. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos en una nueva sección, un nuevo segmento, el que hemos llamado el lecturazo, y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué escribe el doctor Antonio Piñero sobre la Theotokos allí en su libro Los cristianismos derrotados? Muy importante. Vamos a estar hablando de este libro, allí lo tienen en pantalla. Ese es el libro del que estaremos hablando. No podemos colocar todas las páginas por cuestiones de respeto, de derecho editorial, etcétera. Conocen todo al doctor Antonio Piñero. Este es su libro de más de 300 páginas, edición 2022. Y vamos a leer las páginas 249 a la 256 de su libro, Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Antonio Piñero. Y vamos a estar allí en ese capítulo 13, Nestorio y las iglesias nestorianas. Nestorio y las iglesias nestorianas. Con esto de la Theotokos, Nestorio y todo esto, vamos a dar información, vamos a dar luz que pueda ayudar al respecto. Conocen al doctor Antonio Piñero, es licenciado en filología pura, filología clásica y filología bíblica trilingüe. Eso es muy importante. Y también unos datos extra del autor, catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, ya retirado, y especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Entonces, vamos a comenzar a leer Los cristianismos derrotados, como lo dije anteriormente, capítulo 13, y entramos entonces en la primera parte, vida y doctrina de Nestorio. Acompáñenme. La suerte de Nestorio es también particular dentro de la visión de los cristianismos derrotados que presentamos en este libro, porque los partidarios de sus ideas heterodoxas siguen hasta hoy día formando lo que se denominan iglesias nestorianas. Más adelante vamos a leer sobre eso. Afines a otros grupos como los cristianos de Santo Tomás asentados en la costa malabar de la India, así como a ciertas comunidades de cristianos en Irán. No quiere decir que apoyemos todo lo que vamos a leer acá, pero lo estamos tomando desde el punto de vista histórico, que es muy interesante, el contexto, el trasfondo de cómo se generó todo esto y esa parte filológica que es interesante. No estamos leyendo al doctor Antonio Piñero para hacer teología. Este es su escrito. Le invitamos a Cápsulas de Teología para hablar de este tema, pero él está muy ocupado, entonces de momento no nos puede conceder una entrevista. Seguimos. Nestorio nació hacia el 381 en una ciudad de la ribera del río Éufrates llamada Germanicia. Se trasladó de joven a Antioquía de Siria, en donde entró en un convento. Recibió allí una formación teológica, sobre todo en la línea del célebre teólogo Teodoro de Monsuestia. Allí empezó todo, cuya cristología hacía mucho hincapié en la humanidad verdadera de Jesús, como hemos visto en el capítulo anterior, y se refiere aquí a su libro, donde nombra a Eutique, Apolinar, otras disputas teológicas de los siglos 4 y 5, las escuelas de Alejandría y Antioquía, los monofisistas o defensores de una sola naturaleza de Jesucristo, ¿no? Entonces, continuamos con esa insistencia en la naturaleza humana de Cristo. Nestorio ganó fama de buen teólogo, de excelente predicador y de persona independiente. Por ello, el emperador Teodosio II lo llamó para que ocupara la sede episcopal de Constantinopla, ciudad en donde había muchas facciones religiosas encontradas. El monarca pensó que un monje imparcial, venido además de fuera, podía implantar la necesaria paz en aquella agitada sede, 428 al 431, ¿no? Su patriarcado. Pero al parecer Nestorio no estaba dotado
para la política eclesiástica. Se enfrentó al pueblo por sus medidas ascéticas rigurosas y a los teólogos al apoyar a un presbítero de la diócesis, un tal Anastasio, que defendía públicamente que a la Virgen María no se le podía conceder el título de Madre de Dios, sino solamente el de Madre del hombre Jesús, un ser humano inhabitado interiormente por Dios. Recuerden que todo esto va prácticamente unido, el Theotokos, el Nestorio, el nestorianismo, las dos personas y las dos naturalezas que él defendía, en fin. Pero quiero seguir leyendo acá lo que dice el doctor Antonio Piñero. Pasamos a la siguiente página. Estoy leyendo del libro, no estamos leyendo de un PDF ni nada por el estilo o de una copia. No se sabe muy bien hoy si el presbítero Anastasio defendía esta idea por cuenta propia o bien si el verdadero impulsor en la sombra era el mismo Nestorio. Esto es muy, muy, muy importante. Lo cierto es que el ánimo de los veneradores de María se encrespó contra el obispo, así como lo de los teólogos que defendían la unidad de persona en Jesús y que por ello no veían inconveniente alguno en invocar a María como Madre de Dios. Esto es interesante. Seguimos leyendo al doctor Piñero. Muy bien. En efecto, lo que se discutía no era si Jesús tenía dos naturalezas, una divina y otra humana, ¿ok? Sino si esas dos naturalezas estaban de tal modo unidas que formaban una sola personalidad o por el contrario, dos personas. Nestorio en sus predicaciones públicas defendió la posición del presbítero Anastasio. Dos puntos. Y esta es la posición de Anastasio. En Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, y dos personas, una divina y otra humana, unidas en una sola carne. Por tanto, la Virgen María no podía llamarse en propiedad Madre de Dios, de la naturaleza y personas divinas del Logos en Jesús, sino solo Madre de Cristo, a saber, progenitora de la naturaleza y persona humanas de Jesús. El Logos no había nacido del seno de María a la vez que nacía Jesús. Una criatura no puede generar lo que es increado. Era el lema de Nestorio. Ahora bien, podía decirse que Jesús era divino, ciertamente, porque en él habitaba, aunque una vez que hubo sido concebido, la plenitud del Logos o verbo divino que gobernaba y controlaba en realidad toda la naturaleza y la personalidad humana del Salvador Jesús. Y aquí hay una nota que procedo a leer, que añade el doctor Piñero. Técnicamente se podría expresar así: Jesús está unido con el Logos porque éste habita en él. Esta inhabitación le comunica la potencia y la majestad del Logos, pero no su personalidad. Entonces, seguimos leyendo al respecto. La defensa de esta tesis, contraria al sentir común de los teólogos mayoritarios que defendían dos naturalezas, pero solo una persona en Jesús, la divina, llegó hasta Alejandría, en donde era obispo el famoso teólogo y polemista Cirilo de Alejandría. Y ya sabemos que entre las dos ciudades, Constantinopla y Alejandría, las dos más importantes en el imperio de entonces, después de Roma, existía no solo una rivalidad política y económica, sino también una rivalidad teológica, por lo que la disputa se transformó en incendio. Cirilo apeló en su ayuda a Roma, naturalmente, poco amiga y también celosa del poderío de Constantinopla, sede de la parte oriental del imperio. El Papa Celestino I se puso al lado de Cirilo y los dos convocaron en Roma en agosto del 430 un sínodo episcopal que condenó la posición de Nestorio y proclamó como verdadera la posición mayoritaria. Dos puntos. En Jesús hay dos naturalezas, ciertamente, pero solo una persona, la divina. La personalidad humana de Jesús, lo que podríamos llamar su alma, estaba de tal modo controlada y gobernada como imbuida por la divinidad del Logos,
que Jesús propiamente hablando carecía de esa alma humana. Hay una nota, posición parecida a la de Apolinar, pero que defiende no una naturaleza en Jesús, sino dos, una divina y otra humana. Amigos de Cápsulas de Teología, estamos en el lecturazo y recuerden que estamos pues teniendo una lectura de ese libro, Los cristianismos derrotados, del doctor Antonio Piñero. Seguimos. No contento con esta condena, Cirilo envió una carta muy dura a Nestorio, donde argumentaba su posición y la concentraba en 12 proposiciones que concluían con un anatema si su oponente no la firmaba. Naturalmente, Nestorio no la suscribió. Mientras tanto, el emperador estaba cansado también de Nestorio por su falta de mano izquierda en el gobierno eclesiástico y permitió que al año siguiente, 431, recordarán esa fecha, se celebrara un concilio en la importante ciudad de Éfeso para tratar la posición teológica nestoriana. Qué interesante, qué interesante. Estamos leyendo al doctor Antonio Piñero en su libro, allí en pantalla, Los cristianismos derrotados. Seguimos. En ausencia del patriarca, quien no se dignó asistir, su posición teológica fue condenada públicamente y él mismo fue depuesto de su cargo el mismo año, 431. Es curioso observar cómo, aparte de las rivalidades políticas entre sedes episcopales, había crecido la devoción a la Virgen entre el pueblo cristiano de Oriente desde el siglo II, de modo que se considerara una bandera de batalla el título que se le concediera a María respecto a su maternidad o no divina. Y tanto más raro es esto cuanto que esta devoción a la Virgen no ocupaba un lugar en nada especial en la mente de otros cristianos también orientales durante los siglos II y III, como lo demuestra la ausencia de devoción mariana en la literatura teológica popular recogida en las vidas apócrifas de los apóstoles o hechos apócrifos de los apóstoles. Nestorio, retirado de la escena político-eclesiástica en el 431, tras solo 3 años de gobierno episcopal, volvió a su convento de Antioquía y guardó silencio. Al parecer, eso parece, guardó silencio. El entonces obispo de esa ciudad, por nombre Juan, no lo amparó en absoluto, sino que se unió a la condena del concilio de Éfeso y, no contento con tener al monje tranquilo en un convento, se lo quitó de encima y lo envió al exilio a la zona del actual Irak, una zona de iglesias nestorianas. Nestorio murió allí unos 20 años más tarde, hacia el 451 o 453. Probablemente fue allí en Babilonia donde ganó sus adeptos definitivos y en donde sus seguidores fundaron una iglesia cismática que se orientó voluntariamente hacia el oriente, como veremos. Las disputas teológicas de Nestorio le ayudaron a perfilar su posición, que fue recogida en un libro interpolado más tarde por sus cofrades de posición teológica que se llamó Liber Heraclides. A Nestorio se le acusó también de adopcionista, como si defendiera que había 2 hijos del Padre, uno el divino y otro el hijo humano, adoptado por el primero, de modo que la unidad entre ellos, el divino y el humano, fuera meramente externa y superficial. Nestorio rechazó por completo esta idea. Para él, Cristo era un ser humano asumido totalmente por el Logos. Este vive, inhabita dentro de ese hombre Jesucristo como un templo, de donde se deduce que en verdad Jesús tiene, o mejor, en él conviven 2 naturalezas. Atención, una humana y otra divina. Se puede decir incluso que Cristo es a la vez pasible e impasible. Impasible en cuanto a su naturaleza divina, pasible en cuanto a su naturaleza humana. Estamos leyendo Los cristianismos derrotados de Antonio Piñero. Y precisamente por ser consecuente con esta doble naturaleza en Jesús, Nestorio decía:
No aceptaré nunca que un niñito de varios meses envuelto en pañales y excrementos sea Dios. Por tanto, María no es madre de Dios, sino madre de Cristo. De cualquier modo, y a pesar de esta limitación, en Jesucristo la humanidad había llegado a la plenitud de lo que podría ser convivir con la divinidad. En Cristo, en la encarnación del Logos, en él se habían manifestado las infinitas posibilidades de la naturaleza humana. Así como Adán lo había echado todo a perder con su pecado, con la venida del nuevo Adán, Cristo, todo se había reconstituido de tal modo que de un ser humano se puede decir verdaderamente que es Dios. Bien, ya leímos la primera parte, vida y doctrina de Nestorio. Ahora vamos a leer evolución del pensamiento de Nestorio. Suscríbanse a Cápsula de Teología, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con todos los que están haciendo debates, por si puede ayudar en algo. Y recuerden suscribirse a nuestro canal Cápsula de Teología. Evolución del pensamiento de Nestorio. Pasado el tiempo y durante la maduración de los años de exilio, da la impresión de que Nestorio reconsideró su postura y reflexionó hasta alcanzar una fórmula muy parecida a la gran mayoría, llegando a afirmar que María es solo madre de la naturaleza humana de Jesús, pero sí de la persona de Jesús, que es una y solo divina. Repito, llegando a afirmar que María es solo madre de la naturaleza humana de Jesús, pero sí de la persona de Jesús, que es una y solo divina. Es preciso prestar atención aquí a esta fina distinción nestoriana. 2 puntos. La diversidad de naturalezas hace que María sea solo madre de la naturaleza humana de Jesús, pero Jesús solo tiene una persona. Aún manteniendo la proposición nestoriana central sobre la maternidad solo humana de María, poco o nada falta aquí para alcanzar la posición de los adversarios. 2 puntos. En Jesús hay 2 naturalezas y solo una persona. Por tanto, se puede también llamar a María, si se sabe lo que se dice, madre de Dios. Estoy leyendo al doctor Antonio Piñero. Son sus notas, ya que no nos pudo acompañar en la entrevista. Cápsulas de Teología no necesariamente suscribe todo lo que él escribe, plasma, porque en medio de sus escritos hace teología, pero estoy siendo lo más fiel posible a sus escritos para que no haya inconveniente al respecto. Expliquemos un poco más los matices de esta evolución. A lo largo de los años parece que Nestorio, para explicar la unidad entre ambas naturalezas, utilizó conceptos tanto de su amada teología antioquena, insistencia en la humanidad de Jesús, como de sus contrarios, los alejandrinos, hincapié en la divinidad de Jesús. A saber, seguía Nestorio admitiendo de palabra 2 naturalezas y 2 personas en Jesucristo, pero precisaba, esas 2 personas se unen voluntariamente, de tal modo que es necesario decir que son una sola persona. Y respecto a la Virgen María, llegó a afirmar que podría aceptar incluso que se le llamara Madre de Dios, con tal de que se supiera exactamente lo que se estaba hablando. Él, de todos modos, sostenía que prefería seguir diciendo que María es propiamente solo Madre de Cristo, del mismo modo que sería absurdo caer en el error teológico de afirmar que el Logos puede sufrir cuando el Cristo sufre, puesto que el Logos es totalmente divino y es impasible. Del mismo modo, sería poco racional decir que María es la madre del Logos, dado que una mujer mortal no puede tener en su seno a la divinidad del Logos en cuanto tal. Ahora bien, ¿cómo se unen esas 2 personas en Jesucristo para formar en la práctica una persona? La respuesta es 2 puntos, de un modo voluntario, no forzado, no natural, por una especie de obligación desde la eternidad, sino por voluntad tanto del Logos como de Jesucristo, que acepta gozoso esa decisión. Esa unión es más bien de funciones, entre paréntesis, es decir, en el fondo sigue la distinción de persona. Cierra paréntesis. Por ejemplo, no expresa sus oráculos un profeta judío con un yo divino,
yo, Yahweh, yo, Yahvé, os saqué de Egipto, os castigaré, etcétera, pues igualmente el yo divino de Jesucristo es como un traspaso de funciones del yo divino del Logos. Cristo es más que un ser humano inspirado por la divinidad. En él habita la divinidad, sin que su naturaleza se confunda en la naturaleza divina misma, ni su personalidad tampoco. Se trata solo de saber cómo se entiende y cómo se habla de esa unión. Así expresada la posición de Nestorio es casi la misma que la de la mayoría ortodoxa. Sin embargo, esta posterior y notable concesión a la postura de la mayoría no se le tuvo en cuenta a Nestorio durante su vida, nos aclara el doctor Antonio Piñero. Solo hoy día, con nuevos estudios y valoraciones de su pensamiento, se ha llegado a un momento en que se está rehabilitando su figura teológica y en la práctica se ha dejado de considerar a Nestorio un hereje. Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos por don Antonio Piñero? Allí tienen el libro y estamos leyendo de las páginas 249 a la 256. Recuerden suscribirse a Cápsulas de Teología. Recuerden compartir este video, esta información. Y ahora vamos a leer las iglesias nestorianas. Atención. Los partidarios de Nestorio, una vez muerto este, formaron una iglesia propia, renunciaron a mirar hacia occidente y se lanzaron a expandirse hacia el este. A partir del año 450 tenemos noticias de iglesias nestorianas en lo que hoy es Irán e Irak. Desde el 500 parece que los nestorianos llegaron al suroeste de la India y formaron las comunidades de cristianos de Santo Tomás. Respecto a su fundación, no se sabe si el fundador fue un misionero nestoriano de nombre Tomás, confundido luego con el apóstol, o bien si atribuyeron estos cristianos más tarde su fundación al apóstol Tomás, de acuerdo con las leyendas antiguas sobre la venida de este a la India. Véase también los hechos apócrifos de Tomás. Hay una nota 54 del libro acá, nota 154, edición de Antonio Piñero, y bueno, allí está citando otro de sus libros. Se cree que hacia el 635 los nestorianos alcanzaron China hasta Pekín, donde su iglesia floreció hasta el siglo XI. Igualmente, hubo nestorianos en Turquía y otros países de Asia. La amplitud máxima de la iglesia nestoriana se alcanzó durante los siglos XIII y XIV, cubriendo territorios que iban desde Turquía hasta Mongolia y desde el lago Baikal hasta la India. Hoy día, la iglesia nestoriana ha desaparecido casi totalmente, quedando solo pequeños restos. Y acá dice el doctor Piñero, la iglesia nestoriana asirio-caldea, que mantiene grupos de fieles en las montañas del Kurdistán, Hakkari, a caballo entre los estados de Turquía, Irak e Irán. Una parte de estos caldeos se integró en la iglesia católica inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. También hay restos de iglesia nestoriana, una iglesia nestoriana independiente, dividida por un cisma desde 1968. Sus fieles están repartidos por Estados Unidos y los actuales Irak, Irán y Siria. Y por último, núcleos de cristianos de Santo Tomás, ahora monofisistas, en el sur de la India, en la costa Malabar, con un episcopado indígena. Con el correr del tiempo, estas iglesias nestorianas desarrollaron también algunas otras ideas teológicas propias que se apartaban de la gran mayoría ortodoxa. Las principales son las siguientes, ahora las describe el doctor Piñero. El Espíritu Santo es una fuerza divina que procede solo del Padre, no del Hijo y del Padre, como enseña el credo niceno. Se admite la preexistencia de las almas antes de ser unidas a los cuerpos, con lo cual la doctrina del pecado original queda en entredicho, pues si se acepta la preexistencia, es difícil concebir cómo se transmite la culpa original en la concepción, momento en que la divinidad concede un alma al cuerpo. Y por último, el castigo divino de los malvados no será eterno, el premio definitivo de los justos no será una visión beatífica de la esencia divina, imposible para la naturaleza humana, sino una contemplación dichosa de la humanidad gloriosa de Jesucristo. Esto es lo que dice el doctor Piñero antes de pasar
a la última parte, como él suele terminar los capítulos de su libro, Vencidos y Vencedores. Muchos no están de acuerdo con esa postura, que no había facciones en la iglesia antigua, tal, pero yo estoy leyendo, ya que no lo podemos tener acá en vivo y directo, lo que nos dice el doctor Piñero en su libro Los cristianos derrotados por edad, edición 2022, un libro que, incluyendo la biografía, pues tiene más de 300 páginas, 325 páginas para ser exacto. Y terminamos con esa parte, Vencidos y Vencedores. Recuerden que hemos leído desde la página 249 hasta la que vamos a leer en este momento, 256, aquí en pantalla, en la parte superior de la diapositiva. Allí ustedes lo pueden ver. Vencidos en Jesucristo. Vamos a estar leyendo una columna y luego vamos a la otra columna. Vencidos, vencedores, vencidos, vencedores, vencidos, vencedores. En Jesucristo existen dos naturalezas de parte de los vencidos, una divina y otra humana, y dos personas, una divina y otra humana. Vencedores, ¿qué dicen? En Jesucristo existen en perfecta armonía dos naturalezas, una divina y otra humana, pero unidas en una sola persona. Volvemos a la columna de vencido. María solo puede llamarse madre de la naturaleza humana de Jesús, no de la divina. Por tanto, el título Madre de Dios es impropio. En todo caso, se le puede denominar Madre de Cristo. Vencedores. Pasamos nuevamente a la siguiente columna. María puede ser invocada con toda propiedad como Madre de Dios al existir en Jesús una persona única, y al ser la mujer madre de la persona, no solo de la naturaleza, se puede llamar a María Madre de Dios. Y en último lugar, vuelvan allí a la columna de vencido, la unión del Logos, persona divina, con la persona humana de Jesús, es una mera inhabitación. Vencedores, que se entiende que es lo que predominó, la corrección, la unión del Logos con el alma de Jesús es tan perfecta que forma una unión hipostática o unión de personas, de modo que solo puede afirmarse la existencia de una sola persona divina. Y con esto terminamos de leer lo que escribe, lo que dice en su libro, el doctor Antonio Piñero, Los cristianismos derrotados, sobre Nestorio y las iglesias nestorianas. He leído completo el capítulo 13 de su libro y los apartados Vida y Doctrina de Nestorio, Evolución del Pensamiento de Nestorio, las iglesias nestorianas y Vencidos y Vencedores. Esperamos que esta lectura pueda unirse, añadirse al debate que hay sobre el Theotokos, María, Madre de Dios, Madre de Cristo, dos personas, dos naturalezas. No suscribimos desde Cápsulas de Teología todo lo que dice, lo que escribe el doctor Piñero, pero hemos querido aportar esto porque creemos que hay muchas cosas que son importantes, algunas para aclarar, otras para seguir debatiendo, otras para cuestionar, en fin. Pero he traído acá el material del doctor Piñero porque entiendo que pues no todos tienen, por alguna u otra razón, la manera de acceder a libros, a materiales, y tomando al doctor Piñero en su parte de filólogo y estudioso de la historia antigua y del cristianismo primitivo, pues hemos querido traerle lo que él dice en su libro Los cristianismos derrotados, cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos. Un libro que además ha sido premiado, lo publicó EDAF y su última edición ha sido en el año 2022, 325 páginas, incluyendo una interesante bibliografía. Y es interesante para los que estén interesados en seguir hablando sobre las herejías cristológicas de los primeros siglos, que al final este libro tiene un breve sumario alfabético de las heterodoxias de los siglos II al XII. Eso es interesante. Bien, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, tenemos que despedir esta transmisión, tenemos que despedir esta nueva sección que hemos llamado El Lecturazo,
el lecturazo. Hemos leído acá un libro que hemos adquirido, no es PDF, no es pirateado, no es un libro que hemos fotocopiado, hemos respetado los derechos de autor y hemos respondido a la pregunta: ¿qué escribe el doctor Antonio Piñero sobre la Theotokos? Vean que no es un YouTube Live porque hemos hecho esta transmisión en off, y vean que no hemos dicho el entrevistazo, ni horario, ni nada, porque hemos dicho qué escribe el doctor Antonio Piñero sobre la Theotokos, nuestra nueva sección, el lecturas. Lo hemos querido tener en cápsulas de teología, pero por distintas ocupaciones del doctor, del profesor, no ha sido posible. Queremos invitarles a que se suscriban, por favor, a Cápsulas de Teología, le den me gusta a este video, compartan con otros el enlace de Cápsulas de Teología. Recuerden que nos pueden encontrar pues en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, obviamente en YouTube. Suscríbanse, activen, esto es muy importante, activen la campana de notificaciones para que estén pendientes allí de todos nuestros videos, todos los materiales. Y también queremos decirles que en los comentarios van a estar activados los comentarios para este lecturazo. Deje sus comentarios. O sea, tal vez usted no tiene el libro, pero acá hemos hecho una especie de lecturazo, de audiolibrazo. Lo hemos leído para usted. No he querido poner las hojas porque, pues, por respeto a la editorial, entiendo que leyendo así, pues, un poco distinto, pero deje sus comentarios con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo, qué le puede servir para su debate, para su investigación sobre el Theotokos, sobre Nestorio, qué sabía usted, qué no sabía, con qué está de acuerdo con el doctor Piñero, qué le cuestiona, aprendió algo nuevo, no lo aprendió. Deje con educación, con respeto, aporte, disienta, pero hágalo pues sabiamente, y esperamos que este video, que este material, que este lecturazo le haya sido de bendición. Hemos leído Los cristianismos derrotados, cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos por Antonio Piñero. Hemos leído páginas 249 a la 256 y será Dios mediante hasta una nueva entrega acá en su canal, en su espacio, en su casa digital, Cápsulas de Teología. Recuerden su canal de Biblias. Esta es nuestra Biblia, su canal de Biblia, de teología, de libros y, por supuesto, que no falte café. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo, por darle me gusta, por suscribirse, por activar la campanita de notificaciones, por compartirlo con sus amigos, por darlo a conocer, por utilizarlo para alguna transmisión. Utilícelos si lo desea. Pero por favor, denle el crédito a Cápsulas de Teología, coloque un @ coloque el enlace completo para que la gente venga, lo vea, para que la gente pues conozca el video completo. Si a lo mejor ustedes han colocado algún fragmento, y pues para que la gente siga conociendo de nuestro canal. Hasta una nueva entrega, Dios mediante, bendiciones, bye bye, saludos.